Seguimos en su espacio aquí, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Hoy en una conexión con Tiro al Blanco, conversando con el profesor Luis Suárez Salazar del tema Cuba, y veremos otros temas en el transcurso del programa. Quedamos en la conversación del segmento pasado en el proceso de reforma. Fidel en una ocasión le decía a los yanquis o a Estados Unidos: entiéndanse conmigo porque después con Raúl va a ser mucho más difícil. Pero resulta que no, que Raúl es un hombre pragmático, e incluso tengo el dato, me lo dio alguien muy cercano a Raúl en los tiempos en que yo hacía vida con los agrónomos cubanos, que en el 94 quien propone la apertura de los mercados agropecuarios es Raúl. Y le dijo alguna cosa, bueno, no la voy a decir por aquí, pero bueno, que había que abrir, y si no, los problemas se iban a agudizar. Y él se resistía, y al final dijo, bueno, hazlo, bajo tu responsabilidad. Y abrieron los mercados agropecuarios y dio resultados. Empezó a crecer la producción y el mercado se dinamizó. Y la práctica ha dicho que Raúl era más pragmático que Fidel. O está ahí, porque incluso llegó al acuerdo con Obama, lo del Papa y todo aquello. Estamos en un momento de cambio y de continuidad de un proceso, porque Raúl ahora el 24 de febrero terminaba su segundo mandato. Hubo una situación y lo propusieron para el mes de junio. No, el abril. Va a ser ahora en abril. El 19 de abril, coincidiendo con el aniversario de Girón, de la derrota de la agresión imperialista de Girón, ya ahí será. La Asamblea ya tendrá electo cuál va a ser el próximo Consejo de Estado, y dentro del Consejo de Estado el presidente del Consejo de Estado y de Ministros y los vicepresidentes. O sea, ya ese proceso termina el 19 de abril. Ese proceso solo se retrasó como consecuencia del huracán que golpeó fuertemente a la isla el año pasado. Bueno, al Caribe. Eso dije, hubo una situación, pero no entré en los detalles. Gracias por aclararlo, definir, para contextualizar. No es que fue el gobierno que dijo, yo voy a correr el calendario electoral. Un mes más, un mes menos en asunto de poder. Simplemente hubo que retrasar el proceso de elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, que en última instancia ahí radica muchos de los elementos de la soberanía popular en el país, en esa representación. Y al retrasarse eso, pues entonces se fue retrasando el resto del calendario electoral. Pero el 19 ya el mundo conocerá quiénes fueron las autoridades del Consejo de Estado y de Ministros que eligió la Asamblea Nacional del Poder Popular, soberanamente constituida ya después de este proceso que terminó ayer de elección de los diputados a la Asamblea. Dicen que cada maestro tiene su librito, que cada persona tiene un mundo, independientemente de lo ideológico, que podamos coincidir en lo fundamental. Cada uno tiene una lectura y tiene una edad diferente al otro, ha pasado por escuelas diferentes, siendo la misma, pero hay valores que se van construyendo sobre la marcha, hay lecturas, hay aprehensiones. El pueblo cubano, y en particular el profesor Luis Suárez Salazar, cómo vislumbra la continuidad del proceso, la profundización, más apertura, más radicalidad, aires nuevos. Aires nuevos implica de alguna manera cambio. Luis, ayúdanos a entender, por favor, la tendencia que se puede ver. Vuelvo a mis propios códigos de análisis, porque siempre que hablo de esto yo estoy dando mi opinión personal. O sea, hay veces que me dicen, ¿qué piensan en Cuba sobre tal problema? Y digo, mire, yo les puedo decir qué pienso yo, pero en Cuba son millones de personas, entonces 11 millones de personas, yo no les puedo decir lo que piensa toda Cuba. Y en su gran mayoría preparados, que cada uno tiene su manera de ver la cosa y analizar. En estos momentos, los que tengan acceso a las redes sociales, los que tengan acceso, en Cuba hay una inmensa cantidad de debates dentro del propio sujeto popular cubano, entre la intelectualidad cubana, con relación a muchos problemas, porque son problemas muy complejos. Eso yo lo he vivido en Cuba, en cada cuadra, en cada esquina, así, en cada plaza pública, en cada parque hay una discusión, hay un intercambio.
hay momentos en que uno cree que están peleando, porque el cubano allí entonces habla en voz alta y... Pero eso nos pasa hasta en una peña de béisbol. Entonces se arma un escándalo, la gente dice, se va a acabar aquello. Y no, lo que están discutiendo es el equipo, el mejor jugador. O sea, forma parte del carácter. En el Parque Central, ahí, Parque José Martí, frente al Capitolio, ahí la peña. Aquello es... Uno cree que van a terminar piñazos. Sí, pero... por criticar a un manager porque no cambió el pitcher a tiempo. Porque cada uno es manager. No, lo que quiero decir es que se están discutiendo muchas cosas. Yo pongo un ejemplo porque es una de las cosas que hoy está en discusión, muy fuerte en Cuba. El término de lo que se llama en Cuba la unificación monetaria. O sea, en Cuba en estos momentos están circulando dos monedas nacionales. El dólar cubano y el peso moneda nacional. Bueno, no se llama dólar, se llama peso cubano convertible y el peso cubano no convertible. Ya desde hace rato, todo el mundo, los técnicos, la economía, están planteando la necesidad de terminar de unificar en una sola moneda, que ya está decidido que va a ser el peso cubano no convertible. Ahora, hace 8 años que están en esa discusión. Sí, yo tenía aquí como 400 CUC y entonces pensé que la iban a unificar, que yo iba a perder mi plata y tuve que ya cambiarla. No, bueno, se ha dado garantía desde el Estado que eso, las personas que tengan las cuentas bancarias, o sea, y eso va a ser obviamente un proceso, eso no va a ser un día que va a decir, oye, ya se acabó, los pesos cubanos convertibles que tienes no sirven, o sea, al museo, ¿no? Eso tendrá que ser un proceso, pero hay una inmensa discusión con relación a eso, porque hay un consenso de que es necesario resolver el problema. Ahora, las vías, los ritmos, la manera, cómo se va a hacer ese proceso, está sometido a mucha discusión, porque ese proceso puede tener un impacto económico y social, y también, por lo tanto, político, que hay que medir cuáles son sus consecuencias. Allá se utiliza mucho una expresión, aquí no se va a hacer un ajuste neoliberal, ni terapias de choque como la que recomendó a toda América Latina el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Luis, pero eso es la reforma en marcha, la discusión es importante hoy en Cuba. Ahora, a partir del 19 de abril, Cuba. Sí. Bueno, a partir del 19 de abril, este gobierno que va a resultar electo, una de las primeras tareas que va a tener que enfrentar en su quinquenio es tratar de hacer avanzar los conceptos definidos y el plan de desarrollo económico y social y los lineamientos para el quinquenio que ya fueron definidos por la Asamblea Nacional precedente. Correcto, o sea, hay ya todo un plan trazado. Este gobierno que va a asumir se encuentra con un conjunto de definiciones. Este gobierno, el Ejecutivo, y a esta asamblea le va a tocar la gran responsabilidad de llevar a la práctica, de resolver o de tratar de resolver los problemas que se han venido identificando en los últimos años. O sea, este gobierno tiene una tarea ardua, no es una tarea sencilla, ¿no? El que viene, claro, el que va a ser ahora, pero todas las instancias, los diputados, todos saben que tienen una inmensa responsabilidad. Esta legislatura, como se le llama en Cuba, tiene una inmensa responsabilidad. Esta legislatura probablemente le toque también abordar el tema de una reforma constitucional que está planteada como una necesidad. Ya Raúl Castro dijo que esa constitución, esa reforma constitucional va a ser plebiscitada, o sea que no va a ser la Asamblea solo quien va a modificar, tiene que enfrentar probablemente problemas en el orden político, estoy diciendo, una nueva ley electoral que también se está planteando, una nueva estructura y una nueva manera de funcionamiento de los órganos del Poder Popular a nivel municipal, a nivel provincial. O sea, hay una cantidad de tareas planteadas que van a recaer sobre la responsabilidad del gobierno que resulte electo. Profesor, hoy la Asamblea Nacional Cubana tiene el 48.4% son mujeres. Sí. Se ha hablado de que es posible que ahora las mujeres ocupen el 51, el 52% en la Asamblea, porque siguen con una influencia creciente, una participación cada vez más destacada. Es posible que siendo la Asamblea Nacional mayoritariamente de mujeres, aunque sea una mayoría pírrica de 50,3, 50,5, pudiera pensarse en una mujer como presidenta del Consejo de Estado. Sí, ¿por qué no? Aunque no creo que sea lo que esté planteado en este momento, o como vicepresidenta, o sea,
Vicepresidenta primera. Primera o segunda, hay 5 vicepresidentes. O sea, todo eso no solo puede pensarse, todo eso hay que pensarlo. Como hay que resolver también el problema de la representación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, dentro de la Asamblea. En esta Asamblea, si se eligieron todos los candidatos que fueron propuestos, que entiendo que sí, hay una inmensa cantidad de jóvenes de diferentes generaciones. Cuando se mira el promedio de edad, por lo menos en lo que yo vi primariamente en la candidatura de esta Asamblea, el promedio de edad ha bajado muchísimo, porque estamos viviendo un proceso en Cuba de entrada en la vida política de varias generaciones. Yo hablo de que en Cuba tenemos por lo menos 6 generaciones políticas, no generaciones etarias, que es un concepto más sociológico, ¿no? Políticas. Y lo que se ha buscado es que en esta Asamblea estén representadas todavía esas 6 generaciones, porque incluso lo que se llama la generación histórica no va a salir de la Asamblea. Raúl Castro va a seguir siendo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, Raúl no ha dicho que él no va a seguir ocupando responsabilidades. Y otros muchos compañeros. ¿Corrió como candidato a diputado ahora? Sí, fue propuesto como candidato a diputado por la comisión de candidatura, fue aceptada. Eso es un proceso y que él aceptó ir. Él aceptó ir como diputado. Todavía ni nadie ha dicho, ni el propio Raúl, que baja sus responsabilidades en el partido. Correcto. Entonces, ahí yo creo que en la Asamblea vamos a tener, en esta Asamblea, ya digo, más equilibrado representación de las diferentes generaciones políticas. Tenemos esta presencia muy notable que ha ido creciendo de las mujeres. O sea, Cuba está en uno de los países que más mujeres tiene porcentualmente en el Parlamento, que tiene que ver con el peso de la mujer en la sociedad cubana. O sea, no se trata simplemente de decir las mujeres van a ir por el hecho de ser mujeres. Es que en Cuba el 65% de la fuerza técnica del país es femenina. O sea, la mujer a lo largo de la revolución, del proceso revolucionario, ha ido adquiriendo capacidades, ha ido adquiriendo su propia autonomía. Profesor, mire, entonces, ahora en la Asamblea, perdóname, sí, en la Asamblea también está representado no solo todos los territorios del país, porque cada municipio tiene por lo menos 2 diputados a la Asamblea, según la cantidad de población que tenga. Pero ahí están representados los trabajadores por cuenta propia, campesinos, estudiantes, militares. O sea, la composición, trabajadores por cuenta propia, personas de diferentes, vamos a decir, creencias religiosas. O sea, la Asamblea trata de ser, en la composición de la candidatura, ¿no?, la representación del país, socialmente representativa, que es un concepto que yo le doy mucho valor. O sea, yo digo que una de las utopías de la Revolución Cubana es una democracia socialmente representativa y sobre todo participativa, ¿no?, como elemento diferenciante de la llamada democracia liberal que funciona en otros países, burguesa, como a veces se le llama. Es el componente, representación social, artistas, escritores, o sea, todos los sectores de la sociedad se sientan de alguna manera representados en esa Asamblea, porque a esa Asamblea le toca la responsabilidad de tomar decisiones sobre todos los problemas del país. También ahora se ha discutido mucho y se ha venido avanzando en la representación racial, llamada racial. A mí no me gusta llamarla racial, las razas no existen. Martí decía que la raza es una sola, la humana. Una sola, la humana, pero que existan dentro de la Asamblea representantes de esa diversidad, vamos a decir, si queremos, étnica o de pigmentación de la piel o de origen étnico que existe en Cuba. O sea, ahí viene la presencia, la importancia de que haya personas negras, pues de que haya personas mestizas o mulatos en proporción con la realidad cubana. ¿Eso se contempla? Eso se ha venido contemplando. Pero no se ha venido contemplando, pero en la práctica está. Sí. No solo en la práctica, o sea, forma parte de la construcción del concepto de representación. Porque uno de los problemas, por ejemplo, que se ha visto... Pero para que tengan representación tienen que organizarse entonces como un segmento... No, que surja del pueblo, que surja de la gente. No hay que decir, aunque hay organizaciones que se preocupan por ese problema, organizaciones de la sociedad civil cubana que se preocupan por ese tema. Yo le hablo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo soy integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y tenemos una comisión a ponte que se llama así,
que apunta en referencia precisamente a un primer líder independentista negro cubano de comienzos del siglo XIX. Entonces, esa comisión permanentemente ha estado llamando la atención, donde como, aunque en Cuba no existe ningún tipo de discriminación racial institucionalizada, sin embargo sí se han ido produciendo en los últimos años ciertas revivencias de comportamientos racistas en algunas empresas, en la promoción, en ocasiones en centros de enseñanza. O sea, contra eso se está y se sigue luchando. Eso se tiene que expresar también, y se ha preocupado el partido y se ha preocupado. Sí, es una cuestión cultural que dura tiempo en poder erradicar esas cosas. Pero hay una preocupación por garantizar que en la Asamblea haya la representación de esa diversidad. Y entonces, ¿estarían representados aquellos que practican la medicina tradicional? Ya habría que mirar ahí, ya habría que mirar uno a uno, pero yo decía... Que manejan los misterios y la cosa. Claro, pero yo te decía que haya diferentes representaciones de los credos religiosos que hay en Cuba. En Cuba hay desde las religiones llamadas sincréticas, afrocubanas, pero hay afrocubanas, o sea, de lo eso que se llama afrocubana, que vienen de diferentes la religiosidad africana, pero en Cuba hay cristianos católicos, hay ortodoxos, hay protestantes, hay incluso islámicos que en Cuba tienen su posibilidad de budistas, porque también hay una comunidad china, cubana entonces, de ascendencia china. Se trata de que al final de que la sociedad cubana esté lo mejor representada posible, profesor, en los órganos de las asambleas municipales, las asambleas provinciales y por supuesto la Asamblea Nacional del Poder Antes Popular. de irme a la siguiente pausa, aquí entre usted y yo, y que nadie nos escuche, los caribeños somos tildados de que somos machistas. ¿Está la sociedad cubana preparada para recibir a una mujer como presidenta? Aquí entre usted y yo. Mire, yo creo que la sociedad cubana está preparada, cada vez más preparada para eso. Porque hemos tenido grandes, vamos a utilizar el lenguaje moderno, lideresas, ¿no? Sí. Figuras en Cuba. Vilma Espín, para poner un ejemplo, que fue dirigente de la... Yo escribí un poema a Vilma Espín y lo musicalizamos. Vilma Espín, Celia Sánchez, Aide Santa María y otras muchas mujeres que se han destacado a lo largo de... Hoy hay mucha Vilma, mucha Aide en Cuba. Yo tengo la impresión de que sí. Yo tengo la impresión de que sí. Y la hemos visto además, o sea, ocupando altas responsabilidades, ¿no? Y cuando miembros del Consejo de Estado, mujeres... ¿Y en la judicatura? No, en la judicatura la presencia de mujeres es mayoritaria. Es muy grande la presencia en toda la judicatura, en los tribunales, la fiscalía, muy grande. Entonces, yo creo que estamos preparados, la sociedad cubana ya está preparada para eso. ¿Cuándo se va a producir ese hecho? Ojalá y fuera a partir del 19 de abril. Ojalá. Bueno, pero no va a ser en así. las cosas en que se están hasta ahora manejando, no va a ocurrir en el 19 de abril, pero va a haber muchas mujeres en la Asamblea ya, y en el Consejo de Estado seguramente va a ampliarse la participación de mujeres en el Consejo de Estado. Y no descarto, más bien quisiera que hubiera alguna vicepresidente también mujer, pero eso lo va a decir la Asamblea. A 60 años de revolución, el balance es altamente positivo. Mire, cuando yo comparo a Cuba, yo recorro mucho este continente, la patria grande, como me gusta decir. Yo a veces cuando pregunto, ¿usted es cubano? Yo digo, no, yo soy latinoamericano y caribeño nacido en Cuba. Y cuando me presiona mucho, nacido en Guantánamo, Cuba, que es mi terruño, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decirles es que cuando uno compara con todos los problemas que todavía hay que resolver, con retrocesos que se han producido por producto de los factores externos, el bloqueo, la agresión norteamericana, también como producto de los errores internos, por supuesto. Cuando uno compara la situación social cubana, pongo este indicador social, es muy diferente, positivamente, en Cuba con relación a América Latina. Fíjense, hay un montón de problemas que resolver. O sea, en Cuba se ha incrementado en los últimos años los indicadores de inequidad económica y social, de cierta concentración del ingreso que antes no existía en Cuba.
este indicador que se utilizamos los sociólogos y los economistas, el Gini, se ha retrocedido con relación a los índices que tenían. Pero entonces usted tiene la sociedad cubana, cada año sigue disminuyendo la mortalidad infantil por niños nacidos vivos, sigue disminuyendo los indicadores de mujeres que mueren en el proceso del parto. O sea, todo el fenómeno educativo, cada vez hay más gente estudiando, a pesar de todo, graduándose, estudiando en las universidades, diferentes nuevas maneras de abordar los estudios gratuitamente sin que le cueste un centavo a una persona. El tema de la vivienda, que es un problema serio que todavía hay que seguir solucionando en Cuba. En Cuba y en todas partes. Claro. En Estados Unidos hay mucha gente pero en Cuba sin vivienda. Más del 90% de las familias son propietarias de su vivienda, no le tienen que pagar una renta a nadie. Fidel graficaba mucho esto. En el mundo mueren cada minuto miles de niños, de ellos ninguno es cubano. Bien, conversando con el profesor Luis Suárez Salazar, vamos a una brevísima pausa y vamos a pasar a ver el continente, una mirada al continente desde la experiencia del profesor Luis Suárez Salazar. Vamos a la pausa.